Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El monasterio de Nuestra Señora de la Soterraña, en Santa María la Real de Nieva, fue construido a la par de la iglesia de esta localidad entre 1414 y 1432, primero bajo la protección de la reina regente Catalina de Lancaster, y más tarde de su hijo Juan II y sobre todo de su nuera María de Aragón. Es posible que la construcción de este monasterio tenga que vincularse con ese concepto tan tradicional en las monarquías hispanas de los monasterios reales, monasterios en los que los reyes se reservaban una parte del espacio para su deleite, su disfrute, su retiro. Y quizás, siendo sus promotoras, en el caso de la Soterraña, la reina regente y la posterior reina María de Aragón, puedan ser precisamente estas reinas las que promocionaron este monasterio de Santa María la Real de Nieva, cuyo lectura iconográfica vamos a comenzar a partir de una imagen perfectamente conocida, que es la Anunciación del Arcángel Gabriel, de la Encarnación de la Virgen, un capitel que se sitúa prácticamente enfrente de la puerta de acceso que comunicaba la iglesia con este claustro. Y a partir de ahí vamos a tratar de entender cuál es la estructura de esta iconografía, cuya lectura no parece del todo sencilla. El monasterio, el claustro, se organiza a partir de una serie de arcadas separadas por columnas, en series conformadas por arco-columna, hasta un pilar cuando comienza la siguiente serie. Estas series pueden ser de 3, 4 o 5 arcos. Partiendo de esta de la Anunciación, podemos encontrar una serie de capiteles donde encontramos desde motivos vegetales que quizás nos están haciendo una representación idealizada de la naturaleza, a otros más figurativos en las que aparecen todo tipo de animales que en muchos casos entran en combate en liza contra los seres humanos, quizás porque estos se ven obligados a cazar estos animales, o quizás porque son historias mitológicas en las que el héroe tiene que enfrentarse a algún tipo de estos animales de composiciones complejas, pero que inundaban las historias no solamente de la mitología clásica, sino de todo tipo de leyendas en época medieval. Pero junto a esas imágenes de estructuras vegetales o animales mitológicos, aparecen otras donde la lectura es más evidente. Un monje que está predicando a sus fieles y se distingue perfectamente el púlpito, para a continuación volver a otros motivos más indefinidos de estructuras vegetales, por ejemplo, que de nuevo nos pueden hacer creer que estamos ante un relato un tanto confuso. Empieza la vegetación, vienen los animales, una escena de un monje, vuelve a la vegetación, a continuación estamos viendo un capitel de la huida a Egipto de la Sagrada Familia. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué este orden aparentemente caótico en la disposición de las imágenes, en las que sencillamente estamos caminando a la par de cada uno de estos capiteles, tratando de entender cuál es la narrativa que hay detrás de estas composiciones? Ya digo, en las que la temática parece un tanto dispersa, no de fácil lectura. Un proceso que además, una vez que terminamos una serie de arcos, pasamos a la siguiente serie de arcos, volvemos a encontrarnos con estas composiciones donde es fácil identificar las imágenes sin terminar de tener claro qué es lo que estamos viendo. Vuelven a aparecer animales mitológicos. Tenemos algunos rostros que no sabemos si corresponden de nuevo a seres mitológicos, a algún tipo de concepción dedicada a posibles revelaciones. Después otras imágenes en las que la lectura pudiera parecer más fácil. Estamos con un animal inserto en un bosque, podría ser perfectamente uno de los bosques alrededor de Santa María la Real de Nieva. Y de nuevo, seguimos avanzando y volvemos a otras imágenes en las que encontramos esa vegetación con animales, estamos hablando de un recordatorio del paisaje alrededor del monasterio, estamos hablando de historias mitológicas, algo que rápidamente nos viene a la cabeza cuando esos animales están combatiendo contra seres humanos,
pero siempre con esa idea de por qué este orden en la iconografía. ¿Por qué se van sucediendo estas historias donde el nexo no parece evidente? Donde saltamos de representaciones florales a animales mitológicos, a hombres peleando con esos animales, a combates entre esos mismos hombres. Y llegados a este punto, hemos de entender que quizás la lectura no pueda ser sencillamente tratar de entender el conjunto del monasterio, sino ir serie a serie. Y algunas de estas series, la mayor parte de ellas, comienzan con motivos heráldicos. Motivos heráldicos que además suelen apelar a las reinas de esta familia trastámara. Vamos a encontrar numerosas veces los símbolos de Catalina de Lancaster, vamos a encontrar los símbolos de su hijo Juan II, pero también de su nuera María de Aragón. Series que comienzan, por tanto, recordándonos la casa reinante de los Trastámara o de la propia Catalina de Lancaster, y a partir de ahí ya esas composiciones más atrevidas. Estructuras vegetales, florales, combates contra animales, combates entre diferentes hombres, en guerreros que podrían ser más o menos bien identificados en su tiempo gracias al tipo de armadura o de armamento que cargan. En realidad, pareciera que nos están contando historias breves en cada una de las series, iniciando siempre con esos motivos heráldicos y después se dejan llevar por la imaginación. Nos hablan de paisajes más o menos enrevesados, nos hablan de animales mitológicos, nos hablan de héroes, de caballeros, de guerreros que están combatiendo. De alguna manera, pensemos que, tal como decíamos al principio, es un edificio construido en la primera mitad del siglo XV, cuando el romance, esa forma literaria de poesías que contaban historias no solo de amor, que es lo que tenemos en la cabeza cuando hablamos de romance, también historias heroicas, historias de aventuras, estaba en pleno vigor. ¿Acaso estas reinas, en su monasterio real, decidieron ir narrando pequeños romances en cada una de estas series? Pequeños romances que encabezaban siempre con sus símbolos heráldicos, en los tiempos de la reina Catalina de Lancaster, en los tiempos de Juan II y María de Aragón, en los tiempos de estos reyes, ocurrieron estas historias. Lo llamativo es que, si lo detenemos en cada una de las series, no hay historias subidas de tono, no hay historias que puedan provocar equívoco. Lo que tenemos en esencia son, o bien, conjuntos de héroes que combaten contra animales más o menos mitológicos, o directamente relatos de la gente del común, de campesinos, de artesanos, de mercaderes, de aquellos que podían estar viviendo en el entorno de Santa María la Real de Nieva y que sencillamente contaban su historia. Y aquí hemos de pensar en esas composiciones de los romances, donde se podía partir de ese inicio más altanero. Reinando tal monarca en esta floresta salvaje donde vivían los animales más peligrosos, llega tal caballero y acomete tal acción, y después ese caballero tiene que refugiarse en una posada, o buscar la colaboración de unos campesinos que en ese momento pueden estar arando sus tierras, cosechando su siembra, y que de alguna forma apoyan a ese caballero, y gracias a esa ayuda llegan a un buen resultado. Y se pone fin al romance. Y se pone fin al romance y se abre la posibilidad de un nuevo romance. En los tiempos de tal rey, en este caso de la casa de Trastámara, en estas florestas salvajes ocurrían tales cosas, llegaban tales caballeros, y cuando llegaban tales caballeros, aparecían estos campesinos que podían ayudarles. Visto de esta manera, esa sucesión en las diferentes series de arcos de pequeños romances, hemos de pensar que si esto era un monasterio real, pensado sobre todo para las reinas, estas reinas lo que iban a tener, por tanto, era un espacio de recreo amable, de recreo literario, donde, insisto, todas son historias nobles, historias de caballeros que son capaces de derrotar al contrario, historias donde los campesinos o los monjes ofrecen su mejor cara, historias de alguna forma morales, historias que tratan de hacer una representación de la vida cotidiana, pero de una manera respetable, heroica,
a la larga, como buena parte de ese romancero. Y visto de esta manera, hemos de entender que este monasterio se convertía así en un espacio de retiro, de recreo, para las reinas que estaban gobernando desde Segovia, primero Catalina y luego María de Aragón, y que podían en algún momento dado retirarse a este monasterio de Santa María la Real de Nieva, y allí, de forma agradable, paseando por estos corredores, por estas galerías del monasterio, y recreando esos sucesivos romances que nos encontramos en los capiteles. Romances sobrios, romances contenidos, romances donde no hay historias amorales, donde nadie puede sentirse incomodado y donde se puede introducir, qué sé yo, el árbol del bien y del mal de Adán y Eva que puede provocar el pecado y enfrente un árbol que produce las piñas, el símbolo heráldico de Catalina de Lancaster, que de esta manera nos viene a recordar que frente a lo que sucedió cuando Adán y Eva se equivocan comiendo el fruto prohibido, las frutas que va a generar Catalina de Lancaster son positivas para el reino de Castilla. Es su hijo, es Juan II. De modo que de esa manera, con esa combinación entre la heráldica, el relato bíblico, los cuentos más o menos mitológicos, el recordatorio a la sociedad que vivía en ese momento, las reinas paseando por estos claustros pueden evocar ese mundo literario amable, moralmente correcto, que mira al futuro, y junto a las reinas todos aquellos que podían acompañarlas, o sencillamente los fieles que en un momento dado podían venir a rendirle culto a la Virgen de la Soterraña y que tras ello venían a pasear por estos claustros, y seguro que podían identificar, por supuesto, la heráldica, por supuesto, de qué reyes se trataban. Y en las historias donde aparecen los personajes comunes, el campesino, el artesano, el constructor, el monje, ellos se sentían reflejados. Y sabían que formaban parte de una sociedad en la que había otros caballeros que armados peleaban contra unos monstruos mágicos y salvajes a los que terminaban de derrotar gracias a la fortaleza de su brazo y al valor de su fe. Y de esta manera, este claustro de Santa María la Real de Nieva se convierte en un singularísimo libro abierto, un libro de romances, insisto, cada serie de arcos nos narra la historia de uno de esos romances, casi todos comenzando con esa heráldica asociada a las reinas constructoras del lugar. Y a partir de ahí, lo que hay que hacer es pasar de poema en poema, de romance en romance. Con esta lectura, ese aparente caos que encontrábamos al principio, esa extraña mezcolanza de aparecen historias bíblicas, desaparecen, aparecen animales mitológicos, se van, aparecen gentes del común, aparecen estos guerreros y muchas representaciones florales y vegetales, empiezan a tomar sentido, porque no es un relato único, no es que tengamos que recorrer el claustro en su conjunto y a partir de ahí tratar de entender una historia que tiene un principio y un fin, sino que es un libro de poemas en piedra, un libro de poemas hecho con unas esculturas con una calidad notable. Y a partir de ahí, recorrer el monasterio de Santa María la Real de Nieva no solamente nos permite deleitarnos en esta escultura medieval, sino sobre todo aprovechar para leer este libro de romances de comienzos del siglo XV en una de sus representaciones más hermosas, sobre piedra, en los capiteles. Si bien es cierto que lo que tenemos que tratar de terminar por entender es el significado profundo que se encerraba detrás de cada una de estas series de arcos, detrás de cada uno de estos romances, detrás de cada una de estas colecciones de capiteles que de forma tan singular nos transmiten estos poemas propios del mundo medieval.